¿Confiarías la vida de tu hijo a alguien que el mundo dice que no es nada? Esta noche, una chica de la limpieza que todo el imperio trataba como un mueble, va a salvar la única vida que pone de rodillas al hombre más peligroso de Nueva York. Si alguna vez te has sentido invisible, quédate conmigo, porque el detalle que lo salva todo siempre se esconde donde el poder se niega a mirar. Reed Valente tenía 36 años, una fortuna de 9 cifras y era temido por todas las organizaciones criminales de la costa este. Podía acabar con la vida de un hombre con una llamada telefónica y borrar las pruebas antes del café de la mañana. Pero nada de eso importaba a las 2 de la mañana, cuando su hija de 17 meses, Millie, no paraba de gritar. Lo había intentado todo. Biberón, mecerla, gotas para los cólicos. Paseaba por los pasillos de su finca de Connecticut como un animal enjaulado. Mientras, guardias armados vigilaban desde cada esquina, sin saber qué hacer con un jefe que parecía estar desmoronándose. Llamó a su médico privado, un hombre al que le pagaban 30,000 al mes por estar disponible a cualquier hora. El médico vino y realizó una evaluación clínica centrándose en los síntomas internos. Nada. Luego llamó a un especialista del Mount Sinai para descartar problemas neurológicos. Más pruebas, más máquinas, más palabras que no significaban nada. Porque esa bebé seguía gritando. 7 horas seguidas. La exesposa de Reed, Paige, contestó desde Milán al tercer intento. Ocúpate tú, Reed. Dale un beso de mi parte. Luego colgó. Se quedó mirando el teléfono y se dio cuenta de algo que el dinero no puede arreglar. Estaba completamente solo. Mientras tanto, 3 pisos más arriba, una mujer de 27 años llamada June Pierce escurría una mopa al final de un pasillo. Nadie importante pasaba nunca por allí. Manos agrietadas, uniforme descolorido, zapatos gastados. Llevaba 2 años trabajando en el turno de noche aquí, y ni una sola persona en esa casa sabía su nombre. Pero June sabía algo que ningún médico en esa habitación sabía. Ella sabía lo que significaba ese llanto. Lo sabía porque la última vez que escuchó un sonido así, no se movió lo suficientemente rápido. Y por eso enterró a su hermano pequeño. Esta noche se movió. Dejó la mopa, bajó por las escaleras de servicio y se dirigió directamente a una guardería. Estaba llena de hombres armados y médicos de las mejores universidades. Ella no llevaba nada, solo un par de manos gastadas por el trabajo y una promesa que le hizo a un niño muerto llamado Benny. ¿Notaste el detalle de la manta que envolvía a la bebé? Quédate con eso. Va a importar más que cualquier otra cosa en esta habitación. Ya tienes 3 pistas frente a ti. Una verdad que nadie en esa mansión ve venir, excepto ella. Si esto ya te ha atrapado, dale un buen me gusta. Compártelo con alguien que necesite esta historia esta noche. Y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. Ahora, volvamos a la puerta de la guardería en el momento en que June Pierce llama. Nada en el mundo de Reed Valente volverá a ser igual. June llamó a la puerta de la guardería 3 veces. Golpes cortos, ni fuertes ni suaves. Solo lo suficiente para atravesar los gritos agudos que salían de dentro. La gruesa puerta de roble era pesada, pero ella llamó como si fuera la puerta de la vieja habitación alquilada en Brownsville, donde solía vivir. Sin miedo, sin dudarlo, un guardaespaldas se interpuso en su camino de inmediato. Era casi una cabeza más alto que ella, de hombros anchos, con una pistola en la cadera. La miró desde arriba, como se mira a un gato callejero que se ha colado en el piso equivocado. Área restringida. Vuelve arriba. June no retrocedió. Habló con calma, en voz baja, pero cada palabra fue clara. Necesito ver al señor Valente. Es sobre su hija. El guardaespaldas aún no había respondido cuando la puerta se abrió desde adentro. Reed estaba allí de pie. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, la camisa negra arrugada y la mano derecha todavía le temblaba ligeramente. Miró a June y en ese momento, por primera vez en los 2 años que ella había trabajado bajo ese techo, Reed Valente realmente la vio. No miró a través de ella ni desvió la mirada. La miró directamente, con atención,
como si intentara leer quién era y por qué se atrevía a estar allí. ¿Quién eres? Su voz era áspera, agotada, pero aún conservaba el tipo de autoridad que hacía que la mayoría de la gente bajara la mirada. June no bajó la suya. Soy la limpiadora del turno de noche, del tercer piso. Oí a su hija llorar desde allí arriba. Detrás de Reed, el doctor Shaw dio un paso adelante, con el rostro tenso por la irritación. Señor Valente, esta mujer no tiene formación médica. Esta habitación es solo para personal médico y familiares. La doctora Voss, a su lado, asintió, todavía con el estetoscopio en la mano. Su voz era fría. Nos estamos encargando. Por favor, salga. June lo escuchó todo. No discutió con los médicos. No se lanzó a una larga explicación. Simplemente miró directamente a Reed, ignorando a los dos hombres de bata blanca como si no existieran, y dijo, algo le está haciendo daño. No es una enfermedad ni una infección. Algo está tocando su cuerpo y le causa dolor cada vez que se mueve. Deme 5 minutos. Si me equivoco, saldré de esta habitación y no volveré a abrir la boca. La habitación se quedó en silencio. Millie seguía llorando en la cama. Sus gritos ya se estaban volviendo roncos, pero no cesaban. El doctor Shaw se volvió hacia Reed, bajando la voz. Señor Valente, le desaconsejo firmemente esto. No sabemos quién es. La doctora Voss añadió. Es una bebé de 17 meses. No podemos dejar que alguien sin formación médica. Reed levantó la mano derecha. Un solo gesto. Ambos doctores se callaron de inmediato. Miró a June. En esa habitación había 2 médicos de élite, 3 guardaespaldas armados y un imperio de cientos de millones de dólares respaldándolo. Pero la única persona que lo miraba a los ojos sin parpadear, la única que hablaba con certeza absoluta, en lugar de esconderse tras la terminología médica, era la chica del uniforme gris descolorido y tacones gastados que estaba frente a él. Reed se hizo a un lado y abrió más la puerta. Entra. 5 minutos. El doctor Shaw parecía dispuesto a decir más, pero se encontró con la mirada de Reed y se tragó las palabras. La doctora Voss negó con la cabeza y se cruzó de brazos, pero no se atrevió a objetar de nuevo. June cruzó el umbral. No miró alrededor de la habitación, no miró el monitor médico, no miró el equipo de ultrasonido, no miró la pila de resultados de pruebas sobre la mesa. Solo miró a Millie, la pequeña bebé en la cama blanca, con la cara enrojecida, la boca abierta y los puñitos apretados. Estaba envuelta en una manta de seda blanca con un borde plateado. June miró esa manta y su corazón empezó a latir más rápido. Algunos dicen que el instinto es solo experiencia para la que la razón aún no ha encontrado un nombre. June no tenía título ni certificado, pero tenía 8 años de dolor forjados en algo que ninguna facultad de medicina podría enseñar. La capacidad de oír la diferencia entre un llanto de enfermedad y un llanto de dolor. Y este llanto lo había oído antes. Sabía cómo terminaba si nadie actuaba. No iba a dejar que terminara así de nuevo. June fue directamente al lavabo en la esquina de la habitación. Abrió el grifo, tomó el jabón y se lavó cada dedo. Cada espacio entre ellos, debajo de las uñas, tan a fondo que la doctora Voss levantó un poco la cabeza para mirar. Esa no era la forma en que una conserje se lavaba las manos. Era la forma en que alguien se lava las manos antes de levantar a un niño que sostiene como si fuera su propia vida. June se secó las manos con una toalla de papel, se acercó a la cama y levantó suavemente a Millie en sus brazos. Sostuvo la cabeza de la bebé en la palma de su mano, presionó su pequeño cuerpo contra su pecho y susurró un flujo constante de sonidos sin palabras. Millie seguía llorando, pero el ritmo de sus gritos se suavizó un poco cuando sintió ese calor a su alrededor. June empezó a empezó a examinarla. No usó un estetoscopio, no usó una luz, no usó ningún equipo en absoluto. Solo usó sus 10 dedos. Tocó ligeramente detrás de las orejas de Millie, bajó por su cuello, debajo de ambos brazos, a lo largo de su columna. Nada. Le quitó el pequeño pijama y revisó su pecho, su estómago, ambos lados de la ingle, cada dedo del pie, cada dedo de la mano. Sin hinchazón, sin enrojecimiento,
sin moratones. El doctor Shaw miró su reloj. Han pasado 3 minutos. Su voz no se molestó en ocultar la burla. La doctora Voss se cruzó de brazos con más fuerza, sus ojos fijos en June, con la mirada de una médica cuya paciencia se estaba agotando. Reed permanecía en silencio contra la pared, pero sus ojos no se apartaron de June ni por un segundo. Estaba apostando, y lo sabía. June acostó a Millie suavemente en la cama. La bebé volvió a gritar, y en el momento en que su espalda tocó el colchón, todo su cuerpo se puso rígido. June se detuvo. Ya no miraba a Millie. Miraba la manta de seda blanca con borde plateado extendida bajo la espalda de la bebé. Levantó la manta lentamente, como si sostuviera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. La giró hacia el anverso. Pasó los dedos por el borde plateado, trazando lentamente cada puntada decorativa. Nada. Le dio la vuelta, la tocó de nuevo. Entonces, en la esquina inferior derecha, donde el borde se doblaba en un pliegue sellado, su dedo índice encontró algo. Pequeño, duro, afilado. Usó 2 dedos para separar el pliegue de la tela. Y allí, escondido entre 2 hileras de hilo plateado, había un pequeño alfiler de plata. Abierto. Su punta afilada apuntaba hacia arriba. En la punta del alfiler había una fina marca de color rojo parduzco. Sangre seca. La habitación se quedó en silencio. No un silencio ordinario. El tipo de silencio que llega cuando todo en lo que la gente ha confiado durante 7 horas se derrumba de repente en un solo segundo. El doctor Shaw dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. La doctora Voss dejó caer sus brazos cruzados. Reed no se movió, pero todo el color desapareció de su rostro. June levantó el alfiler bajo la luz, entre el pulgar y el índice, para que todos pudieran verlo. Luego dijo con voz tranquila, como si estuviera explicando lo más obvio del mundo. Estaba dentro del borde de la manta. Cada vez que se movía, cada vez que alguien la envolvía con la manta, la punta le perforaba la espalda. La seda es gruesa, así que no se puede ver nada desde fuera, pero ella sentía cada pinchazo. Miró a Millie, que ahora yacía sobre el colchón desnudo, sin la manta. Sus llantos ya se habían reducido a pequeños hipos entrecortados. No está enferma, tiene dolor, y la fuente de ese dolor estaba escondida dentro de lo mismo que todos pensaban que la estaba protegiendo. Nadie dijo una palabra. En ese lapso de silencio, los hipos de Millie se hicieron más suaves, y luego se detuvieron por completo. Por primera vez en 7 horas, no había más llanto en la habitación. Y ese silencio era más pesado que cualquier grito que lo hubiera precedido. June levantó a Millie del colchón con delicadeza. Una mano sostenía su espalda, la otra acunaba su cabeza, y mantuvo a la bebé contra su pecho. Millie soltó algunos pequeños hipos más. Su cuerpo todavía temblaba con la fuerza residual de 7 horas de gritos. June no dijo nada. Solo se mecía lentamente, con la respiración acompasada. Su pecho subía y bajaba como las olas que arrullan la orilla. 1 minuto, 2 minutos. Los hipos se espaciaron. Los pequeños puños de la bebé se abrieron. Su respiración se alargó, se hizo más profunda. Entonces Millie se durmió. Su primer sueño después de 7 horas. Su cara todavía estaba roja, sus párpados aún hinchados, pero sus pequeños labios se habían cerrado en paz. En los brazos de la chica que limpiaba los suelos, la hija del jefe de la mafia dormía como si todo el mundo fuera seguro. El doctor Shaw se acercó, su voz mucho más baja ahora, sin rastro de burla. Examinó suavemente el punto en la espalda de Millie, donde el alfiler la había pinchado. Un pequeño rasguño rojo, superficial, de menos de la mitad de la longitud de la yema de un dedo. La herida es muy leve, superficial, sin infección. Sanará en unos días sin más tratamiento. Hizo una pausa y miró el alfiler que yacía en la bandeja de acero inoxidable junto a la mesa. Pero deberíamos haber revisado esto primero, antes de todas las pruebas. Lo siento. La doctora Voss estaba detrás de él, sin hablar, pero en algún momento ya había deshecho el cruce de brazos. Sus ojos permanecían en June sosteniendo a Millie, y había algo en esa mirada que había cambiado, algo que aún no estaba lista para nombrar.
Reed no escuchó la disculpa del doctor. En algún momento se había dejado caer en el sillón de la esquina de la habitación. Sus codos apoyados en las rodillas, ambas manos cubriendo su rostro. Sus hombros no temblaban. No estaba llorando, pero su silencio era más pesado de lo que cualquier llanto podría haber sido. Este era el hombre que controlaba todo un imperio del Hampa. El hombre cuyo simple asentimiento podía decidir quién vivía y quién moría. El hombre al que toda la costa este trataba con cautela. Pero en este momento, solo era un padre que acababa de darse cuenta de que había hecho sufrir a su propia hija con sus propias manos. Cuando bajó las manos, sus ojos estaban rojos. Su voz salió áspera y lenta, cada palabra arrastrada de su garganta a la fuerza. Esa manta fue un regalo de Paige, enviada desde Milán en una caja de Hermes. La abrí, vi que era hermosa, vi que era suave, vi que era cara, y envolví a mi hija en ella sin mirar de cerca, sin revisar, sin darle la vuelta para ver qué había dentro. Solo porque era cara, pensé que era segura. Solo porque era hermosa, pensé que era buena. Se miró sus propias manos, manos que habían hecho cosas crueles, pero nunca antes las había odiado como las odiaba ahora. Usé estas manos para envolver esa cosa alrededor de mi hija. 7 horas. Estuvo sufriendo durante 7 horas, y yo no lo sabía. June estaba de pie junto a la cama, con Millie todavía durmiendo pacíficamente en sus brazos. Miró a Reed y no vio a un jefe. No vio crueldad, no vio poder. Solo vio a un padre destrozándose por la culpa de algo que creía haber causado. Dio un paso adelante y acostó suavemente a Millie en la cama, cubriéndola con la delgada manta de hospital que el doctor Shaw había traído en su maletín. Luego se volvió hacia Reed. Señor Valente, usted no lo sabía. Nadie lo sabía. El alfiler estaba escondido dentro de una costura sellada. A simple vista no se podía ver, a menos que alguien lo tocara con las manos desnudas y encontrara exactamente el punto correcto. No la lastimó por descuido. Hizo lo que cualquier padre habría hecho. Le dio a su hija lo que creía que era lo mejor. No se culpe por eso. Lo que más importa es que ahora está bien. Está durmiendo. Ya no siente dolor. Reed la miró durante un largo rato sin hablar. Luego miró a Millie, respirando tranquilamente en la cama, sus deditos enroscados sin fuerza alrededor del borde de la nueva manta. Y en su mente, una pregunta comenzó a tomar forma. Una pregunta que no se había hecho sobre nadie en 20 años de vivir en la oscuridad. ¿Quién era esta chica? ¿Y por qué entendía lo único que nadie en su mundo entendía? Reed preguntó justo cuando June le daba la espalda y comenzaba a salir de la habitación. ¿Cómo lo supiste? No era la voz de un jefe, no era la voz de un hombre dando órdenes, era la voz de alguien que realmente quería entender. June se detuvo en medio de la habitación, todavía de espaldas a él. No se dio la vuelta de inmediato. Se quedó allí unos segundos, como si estuviera decidiendo si abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 8 años. Luego se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Reed, pero en realidad no lo miraba a él. Miraba a un lugar más lejano, más profundo, un lugar al que solo ella podía llegar. Porque he oído ese llanto antes. Y esa vez no actué lo suficientemente rápido. No se sentó. Permaneció de pie en medio de la habitación, con los brazos a los lados, la voz firme, el ritmo lento, sin temblores, sin ahogos. Solo una quietud aterradora, la que pertenece a alguien que lloró todas sus lágrimas hace mucho tiempo. Así que ahora todo lo que quedaba era la verdad desnuda. Mi hermano pequeño se llamaba Benny, Benny Pierce. Cuando mi padre murió, yo tenía 17 años y Benny tenía 12. Mi madre se había ido cuando yo tenía 6, así que no había nadie más. Solo yo. Dejé la escuela y tuve 3 trabajos a la vez. Lavando platos en el turno de mañana en un restaurante, limpiando habitaciones de hotel por la tarde y cuidando niños por la noche. Benny iba a la escuela, volvía a casa, se cocinaba fideos, hacía sus deberes y luego se sentaba a dibujar hasta que yo regresaba. Le encantaba dibujar. Dibujaba de todo. Incluso dibujaba cosas que no existían, ciudades que imaginaba, mundos en los que desearía poder vivir.
Solía decir que un día pintaría murales por todo Brownsville para que la gente mirara hacia las paredes en lugar de hacia el suelo. June hizo una pausa, no porque la emoción la hubiera embargado, sino porque estaba eligiendo sus palabras con cuidado, con precisión, como si una palabra equivocada traicionara la memoria de Benny. Cuando Benny tenía 14 años, un martes por la noche, dijo que tenía dolor de cabeza, un poco de fiebre. Pensé que era la gripe estacional, pero a la mañana siguiente aún así lo llevé a la clínica comunitaria. Esperamos 3 horas para ver a un médico. El médico lo miró durante 5 minutos, dijo que era una gripe común, le recetó un medicamento para la fiebre y me dijo que lo llevara a casa y lo dejara descansar. Inhaló profundamente y exhaló lentamente. 2 días después, la fiebre subió. Benny empezó a vomitar. Lo llevé de vuelta. Un médico diferente. También lo miró durante 5 minutos. Dijo que era un virus estacional. Le dio más medicamentos. Me dijo que no me preocupara tanto. Dijo que cuando una hermana mayor es demasiado protectora, los niños nunca aprenden a recuperarse por sí mismos. Quise decirle que no era solo una hermana mayor. Era la única persona que Benny tenía en el mundo, pero no lo dije. Tomé los medicamentos y me fui a casa. Reed no se movió. El doctor Shaw estaba de pie junto al armario de equipos, con la cabeza ligeramente inclinada. La doctora Voss se había retirado cerca de la puerta, con la espalda contra la pared, los ojos fijos en el suelo. En Nochebuena, Benny tuvo una convulsión. Todo su cuerpo se agarrotó, sus ojos se pusieron en blanco, espuma blanca se acumuló en su boca. Llamé al 911. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Brownsville en Nochebuena. Las carreteras atascadas, la nieve cayendo, y en los barrios pobres, las ambulancias nunca tienen prisa. June se miró las manos, manos agrietadas, uñas cortas, las manos de una chica de la limpieza. Pero 8 años antes, esas manos habían sostenido a un niño de 14 años convulsionando en el suelo de la cocina de un apartamento en un 5º piso sin ascensor. En el hospital público de Brooklyn, le hicieron pruebas. Meningitis bacteriana. Ya se había extendido, demasiado tarde para que los antibióticos funcionaran. El médico dijo que si se hubiera detectado 2 días antes, solo 2 días, Benny habría vivido. Se detuvo, no para recuperar el aliento, sino para dar a la siguiente frase el espacio suficiente para sostenerse en el silencio. Benny murió a las 11:47 de la Nochebuena. La nieve caía blanca fuera de la ventana de la sala de emergencias. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, y su mano se enfriaba cada vez más. No dijo nada, no tuvo tiempo de decir nada. El último dibujo que hizo todavía está guardado en una carpeta en casa sin terminar. Una ciudad en las nubes que nunca llegó a terminar. Parecía que en la habitación ya no quedaba aire. Reed escuchaba y dentro de su pecho algo se rompió para lo que no pudo encontrar un nombre. Después del funeral, vinieron los servicios de protección infantil. Me hicieron 23 preguntas. Recuerdo cada una de ellas. ¿Lo descuidaste? ¿Consumías drogas? ¿Lo dejabas solo por la noche? ¿Alguna vez le pegaste? Me senté en una habitación fría, todavía con una camisa manchada con la sangre de Benny, porque no me había cambiado desde esa noche. Y tuve que responder a cada una de las preguntas para demostrar que merecía al hermano pequeño que acababa de perder. June levantó la mirada y miró directamente a Reed. Sus ojos estaban secos, ni una sola lágrima, y eso era lo que lo hacía aterrador. Las lágrimas pueden vaciarse, pero los ojos secos de alguien que ya se ha quedado sin ellas no pueden llenarse con nada. Acababa de perder a mi hermano, la única persona que tenía en el mundo. Y en lugar de ser abrazada, en lugar de ser consolada, tuve que sentarme en una sala de interrogatorios demostrando que no era un monstruo, porque era pobre, porque vivía en Brownsville, porque no tenía un seguro médico lo suficientemente bueno como para llevarlo a un hospital decente desde el principio. Mi voz no valía un examen de verdad. Respiró hondo, exhaló, y su voz volvió a la normalidad, como si acabara de hablar del tiempo. Así que cuando oí a su hija llorar esta noche, no pude quedarme arriba en el 3er piso fregando y no hacer nada.
Le prometía a Benny que ningún niño sufriría sin que alguien lo escuchara nunca más. Incluso si perdía mi trabajo, incluso si tenía que entrar en una habitación en la que no tenía derecho a entrar. Reed permaneció en silencio durante mucho tiempo. No dijo "lo entiendo", porque sabía que no lo entendía. No dijo "lo siento", porque una disculpa habría sido demasiado pequeña para ese tipo de dolor. Solo se quedó allí, en la habitación donde su hija finalmente dormía en paz, mirando a la chica que limpiaba sus suelos y que acababa de contarle algo que nunca le había contado a nadie. Y por primera vez en su vida, Reed Valent conoció a alguien cuyo dolor hacía que todo lo que él había sufrido pareciera pequeño. A la mañana siguiente, después de que June hubiera salido de la habitación y Millie siguiera durmiendo plácidamente en su pequeña cama, Reed llamó a Gideon Hale a su estudio en el primer piso. Gideon era el único hombre de la organización en quien Reed confiaba sin dudarlo. 68 años. Su pelo era blanco puro, su cuerpo delgado, pero sus ojos seguían siendo afilados como cuchillas. Había sido el consigliere de la familia Valente desde que el padre de Reed vivía. El hombre que enseñó a Reed a leer a la gente antes de que Reed aprendiera a sostener un arma. Reed colocó la manta de seda sobre el escritorio, con el alfiler al lado dentro de una pequeña bolsa con cierre. Quiero saber de dónde vino este alfiler. No suposiciones. Quiero la verdad. Gideon asintió, no hizo más preguntas y se llevó la manta. Tenía su propia agente para asuntos como este. Un especialista textil que había trabajado para la Oficina Federal de Investigación antes de pasar a lo que la gente llamaba cortésmente consultoría privada. El tipo de hombre que entendía la tela como un médico forense entiende la carne y los huesos. Los resultados llegaron en mediodía. Gideon regresó al estudio de Reed a última hora de la tarde y dejó un archivo con fotografías ampliadas sobre el escritorio. Este alfiler no fue un defecto de fabricación. El borde de la manta fue cosido a máquina industrial. Cada puntada perfectamente uniforme, sin interrupciones que hubieran permitido que el alfiler se colara durante la producción. El alfiler fue insertado desde el exterior, después de que la manta ya estuviera terminada. Alguien separó la costura del borde a mano, deslizó el alfiler dentro y luego lo dobló hacia atrás para que la punta quedara hacia adentro. Esto fue deliberado. Reed escuchó sin expresión en su rostro, pero dentro de él algo había comenzado a hervir. Gideon continuó. El paquete de Milán, el de Page, pasó por 3 personas antes de llegar a la habitación de Millie. Primero, el transportista internacional. Lo comprobé. Empresa de confianza, cobertura total de cámaras, sello intacto al llegar a la puerta de la finca. Limpio. Segundo, Rico Deonte recibió el paquete en el punto de control de seguridad para su revisión. Tercero, Frank Russo tomó el paquete de la sala de seguridad. La cámara del pasillo muestra a Frank llevándolo directamente de la oficina de Rico a tu habitación sin detenerse en ningún sitio, sin abrir la caja. La marca de tiempo es clara. Gideon se detuvo ahí. No necesitaba decir más. Rico era el subjefe a cargo de la revisión de seguridad de todo lo que se enviaba a la finca. Cada paquete, cada bulto, cada artículo que pudiera contener peligro tenía que pasar por las manos de Rico antes de que se permitiera su entrada en la casa. Rico había firmado en el registro de seguridad que este paquete estaba limpio, pero la cámara mostraba a Rico guardando el paquete en la sala de seguridad durante 17 minutos antes de entregárselo a Frank. 17 minutos. Tiempo suficiente para abrirlo, colocar el alfiler, cerrarlo de nuevo y volver a sellarlo para que pareciera intacto. Todavía no es una prueba directa, dijo Gideon, pero Rico es el único eslabón de la cadena sin una coartada clara. Reed se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los terrenos de la finca se extendían bajo la luz de la tarde de Connecticut, viejos robles proyectando sombras sobre el césped verde. Miró, pero no vio nada. Rico Deonte, el hombre que había estado a su lado durante 20 años, el hombre al que había llamado hermano, el hombre que sabía qué whisky le gustaba beber, qué lo atormentaba en sus pesadillas y cuán profundamente amaba a su hija. Si Rico realmente había hecho esto,
Entonces Reed no solo perdería a un subjefe, perdería la fe en su propia capacidad para leer a las personas más cercanas a él. No hagas nada todavía, dijo Reed con voz plana. Vigila a Rico, en silencio. Un traidor se delatará si cree que está a salvo. Gideon asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral, se volvió. Esa chica que limpia los suelos es muy buena. Reed no se dio la vuelta. Lo sé. Esa noche, la finca estaba en silencio. Los guardias cambiaron de turno en la puerta. Las luces del pasillo se atenuaron y toda la casa se sumió en la sombra. Reed se sentó en la silla junto a la cama de Millie, la misma silla donde se había sentado durante 7 horas la noche anterior, desesperado. Pero ahora Millie dormía, respirando uniformemente, sus deditos enroscados sin fuerza alrededor del borde del fino edredón. Ya no había llanto. Reed miró a su hija y recordó a su madre. Ella había muerto cuando él tenía 17 años. Cáncer de pulmón, fase final. En sus últimos días, había yacido en una cama de hospital tan delgada que los huesos de sus hombros se marcaban contra el algodón de su camisón, pero sus ojos aún brillaban. Había tomado la mano de Reed, su propia mano fría, pero su voz cálida. Te enfrentarás a mucha oscuridad, Reed. Lo sé, pero prométeme una cosa. No dejes que la oscuridad se trague toda la luz que hay en ti. Aunque solo guardes un poco, guárdala. Pero guárdala. Había roto esa promesa. La había roto una y otra vez con cada día, cada decisión, cada llamada telefónica, en la que daba una orden que sabía que su madre nunca habría perdonado. Pero esta noche, sentado aquí, viendo a su hija dormir en paz después de una pesadilla que había durado 7 horas, susurró, no en voz alta, no con claridad, solo un aliento que lo abandonaba con unas pocas palabras que no había dicho a nadie ni a nada en 20 años. Si alguien está escuchando, no sé cómo llamarte, pero gracias. Gracias por enviarla esta noche. No sabía si le hablaba a Dios, a su madre o al propio vacío. Pero por primera vez en 2 décadas, Reed Valente sintió que sus palabras no caían en saco roto. A la mañana siguiente, un guardaespaldas llamó a la puerta de la habitación de servicio en el tercer piso, donde June se estaba poniendo el uniforme para el siguiente turno. El señor Valente quiere verte. Su estudio, primer piso. June nunca antes había entrado en el estudio de Reed. En sus 2 años en esta finca, sabía muy bien que había puertas que los sirvientes no podían tocar, y la pesada puerta de roble al final del pasillo del primer piso era una de ellas. Entró. La habitación era más oscura de lo que había imaginado. Las paredes estaban revestidas de roble oscuro, las cortinas de terciopelo a medio correr, y la luz natural se colaba solo por una estrecha abertura y caía sobre la superficie del escritorio. En el estante detrás del escritorio, 3 botellas de whisky estaban una al lado de la otra, del tipo que sabía que cada una costaba tanto como un año entero de alquiler de una habitación en Brownsville. Y en la pared opuesta a la puerta había una fotografía en blanco y negro en un marco de plata. El hombre de la foto tenía ojos como los de Reed, pero su rostro era más viejo, más duro, y su mirada más fría. El padre de Reed, el jefe de la generación anterior. Reed estaba sentado detrás del escritorio, ya cambiado con una camisa negra limpia, el pelo peinado pulcramente, como si nunca hubiera perdido 7 horas de sueño la noche anterior, pero sus ojos aún conservaban los rastros rojos que el café negro no podía borrar. Siéntate. June se sentó en la silla frente a él, con la espalda recta, las manos en el regazo, la mirada al frente. No miró la habitación con admiración o curiosidad. Miró a Reed y esperó. Reed no perdió el tiempo. Quiero que dejes de trabajar como limpiadora. Quiero que cuides de Millie a tiempo completo, 5 veces tu salario actual. Seguro médico completo. Una habitación privada en la finca, en el ala oeste cerca de la habitación de Millie. A partir de hoy. June no respondió de inmediato. Escuchó cada palabra con claridad. Entendió cada número con claridad. 5 veces, seguro médico, una habitación privada. Eran cosas que nunca había tenido en su vida.
Pero también entendió lo que Reed no dijo en voz alta. Si aceptaba, significaba quedarse en esta finca más tiempo, más cerca de Reed, más cerca de la organización, más cerca de las reuniones en el sótano a medianoche, más cerca de las caras desconocidas que iban y venían sin explicación, más cerca de un mundo donde un paso en falso podría hacerla desaparecer, y nadie preguntaría por qué. Señor Valente, entiendo la oferta, pero usted sabe que yo sé lo que es esta casa. Reed no lo negó, no explicó, no puso excusas. Solo dijo, sé que lo sabes y aún así te lo ofrezco porque anoche hiciste lo que dos médicos a los que se les paga cientos de miles de dólares al año no pudieron hacer. No necesito otra persona para fregar suelos. Necesito a alguien que sepa escuchar a mi hija. June permaneció en silencio. En su mente, dos imágenes se superponían. Millie en sus brazos la noche anterior, los dedos de la bebé sujetando sin fuerza el borde de su camisa, su rostro suavizándose lentamente, sus ojos cerrándose. Y Benny. Benny, a los 12 años, sentado en el suelo de la cocina de su apartamento en el quinto piso, dibujando, levantando la vista y sonriendo cuando ella llegaba a casa después de su turno de lavaplatos. Dos niños, uno que había perdido, uno que estaba aquí. Tengo una condición. Reed se inclinó ligeramente hacia adelante. Dila. Si veo algo en esta casa que amenace a Millie, cualquier cosa, ya sea que venga de un extraño o de usted mismo, lo diré directamente. No me quedaré callada. No miraré hacia otro lado. Y no fingiré no verlo, incluso si eso significa decírselo directamente a la cara. ¿Puede aceptar eso? Reed la miró. En 20 años dirigiendo la organización, nadie le había puesto condiciones. Sus hombres recibían órdenes, sus socios negociaban, sus enemigos amenazaban, pero nadie le había mirado a los ojos y le había dicho, te lo diré a la cara y tendrás que aceptarlo. La comisura de su boca se levantó ligeramente. No era una sonrisa, era solo la señal de algo que había olvidado hace mucho tiempo. Respeto real por alguien que no le tenía miedo. Acepto. June asintió. No le ofreció un apretón de manos, no dijo gracias, solo asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin darse la vuelta. Empiezo ahora. Millie necesita desayunar. Luego se fue. Reed se quedó solo en el estudio, mirando la puerta mientras se cerraba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que acababa de tomar la decisión correcta sin necesidad de un arma, sin necesidad de dinero y sin necesidad de amenazar a nadie. June trasladó sus cosas a la habitación privada del ala oeste esa misma tarde. Todo lo que poseía cabía en una vieja bolsa de viaje de tela, dos conjuntos de ropa de diario, el uniforme gris que guardaba porque no sabía qué significaría tirarlo, algunos artículos de higiene personal y el gastado cuaderno de cuero marrón de Benny. La habitación del ala oeste era 4 veces más grande que la habitación de servicio del tercer piso donde había vivido antes. Una cama doble, mantas blancas, un armario de madera, una ventana con vistas al césped detrás de la finca. Limpia, aireada, fría. June colocó el cuaderno de Benny en la mesita de noche y luego fue a la habitación de Millie, 3 puertas más allá. A partir de ese momento, su vida giró en torno a una bebé de 17 meses y el peligroso ritmo de respiración de esa casa. En los primeros días, June aprendió a leer la finca como leía un rostro. La mañana era el momento más tranquilo. Los guardias cambiando de turno en la puerta, Gloria preparando el desayuno en la cocina, la luz del sol de Connecticut colándose por las cortinas, y todo parecía casi normal. Pero por la tarde, el ritmo cambiaba. Coches negros comenzaban a llegar a la entrada lateral. Hombres de traje entraban sin presentaciones, sin saludar a nadie, y bajaban directamente al sótano. La puerta de acero del sótano se cerraba, y nadie decía una palabra sobre lo que sucedía detrás de ella. La noche era lo peor. June yacía en su habitación, escuchando pasos pesados en el pasillo a la 1 de la mañana. Voces de hombres hablando rápidamente en italiano, mezclado con inglés, portazos de coches afuera de las 3.
y a veces algo que subía del sótano y que no quería nombrar. No preguntaba, no miraba. No salía del ala oeste después de las 9 de la noche. Su límite era claro. Millie, solo Millie. Alimentaba a Millie, bañaba a Millie, mecía a Millie para dormir, le leía libros en voz alta a Millie, aunque la bebé no entendía ni una palabra. Anotaba las horas de las comidas, los patrones de sueño y la temperatura corporal cada mañana y cada noche en su cuaderno, en páginas nuevas justo después de los dibujos inacabados de Benny. Se mantenía pequeña, discreta y útil. Pero en una casa como esta, incluso ser pequeña era suficiente para llamar la atención. Frank Russo fue el primero en demostrarlo. Tenía 53 años. Era el mayordomo de la finca desde la época del padre de Reed, un hombre acostumbrado a tener autoridad sobre todos los sirvientes de la casa. Y el repentino ascenso de June de limpiadora del turno de noche a cuidadora privada de la hija del jefe era algo que Frank no podía tragar. No hablaba directamente. Nunca hablaba directamente. Frank Russo era el tipo de hombre que apuñalaba con palabras, no con cuchillos. En la primera semana, le asignó a June la limpieza del salón del primer piso fuera de sus horas con Millie. Sigue siendo una empleada de esta casa. Cuidar de una niña no significa estar sentada sin hacer nada. June limpió sin objeciones. En la segunda semana, Frank habló delante de 2 guardias en el pasillo, con la voz lo suficientemente alta para que June la oyera al pasar con Millie en brazos. Tiempos extraños los que vivimos. Una limpiadora se sienta ahora en la misma mesa que el jefe. Quizás esos médicos que ganan cientos de miles de dólares deberían irse a casa y aprender a fregar suelos. Los guardias rieron suavemente. June siguió caminando. No se dio la vuelta. No respondió. Millie se movió en sus brazos, y eso era lo único que le importaba ahora. Pero esa noche, después de que Millie se durmiera y la finca se sumiera en su oscuridad familiar, June llamó a Nain con su viejo teléfono. Nain todavía trabajaba en el turno de limpieza nocturno en la finca. Seguía siendo la única amiga que June tenía en esa casa. June, te digo la verdad, estás jugando con fuego. Frank te odia. Los guardias han empezado a susurrar y uno de ellos me preguntó quién eres para que el jefe te favorezca. Cuanto más te acerques a él, más gente querrá derribarte. ¿Entiendes? June entendía. Entendía más claramente de lo que Nain imaginaba. Había crecido en Brownsville, donde cualquier niño que destacaba entre la multitud era arrastrado de vuelta hacia abajo, donde subir más alto significaba convertirse en un objetivo. Había vivido según esa regla toda su vida. Lo sé, Nain, gracias. Entonces, ¿qué vas a hacer? June miró por la ventana de su habitación, el césped negro en la oscuridad, las sombras de los robles impresas contra el cielo sin luna. Me quedo porque Millie me necesita, y le prometí a alguien que no me alejaría de nuevo. Nain suspiró al otro lado de la línea, no dijo nada más. Sabía que una vez que June había decidido algo, nadie podía hacerla cambiar de opinión. June terminó la llamada, dejó el teléfono y miró el cuaderno de Benny en la mesita de noche. En esta casa llena de oscuridad, solo tenía que aferrarse a una cosa. Suficiente claridad para ver el peligro antes de que llegara, y suficiente coraje para no correr cuando finalmente lo hiciera. 2 semanas después de la noche del alfiler, Reed y Gideon comenzaron a tirar del hilo que ambos sabían que podría desgarrar todo si se tiraba de la manera equivocada. Se reunían cada mañana al amanecer en el estudio del primer piso, antes de que la finca se despertara, antes de que nadie excepto los guardias del turno de noche estuviera en el pasillo. Gideon traía café negro y un pequeño ordenador portátil que no estaba conectado al Wi-Fi de la finca. Cada dato de vigilancia sobre Rico se almacenaba en esa máquina y en ningún otro lugar. Reed había querido actuar desde el primer día. Su instinto era aplastar una amenaza antes de que tuviera la oportunidad de respirar, pero Gideon lo detuvo. Tenemos sospechas, no pruebas. La cámara muestra a Rico guardando el paquete durante 17 minutos. Pero 17 minutos también podrían explicarse como un control de seguridad más cuidadoso de lo habitual. Cualquier abogado que Rico contrate dirá exactamente eso. Y si actúas por sospecha,
La mitad de la organización pensará que eres paranoico y la otra mitad pensará que eres lo suficientemente débil como para dejar que la emoción te guíe. Reed odiaba escuchar eso, pero sabía que Gideon tenía razón. Gideon siempre tenía razón sobre las cosas que Reed no quería oír. En la tercera semana, Gideon encontró algo más importante. Sus hombres siguieron a Rico fuera del horario laboral y descubrieron que usaba un segundo teléfono, del tipo prepago comprado con efectivo y registrado sin nombre. Rico lo usaba todos los jueves por la noche, siempre en el mismo lugar, el aparcamiento del cuarto piso de un centro comercial en Stamford, a 30 minutos en coche de la finca. Gideon no podía oír el contenido de las llamadas, pero rastreó el número del otro extremo. Pertenecía a una línea de contacto vinculada a la organización que controlaba los puertos del sur. El rival que la familia Valente había mantenido a distancia mediante la fuerza y acuerdos silenciosos durante los últimos 10 años. Rico estaba hablando con el otro bando. Gideon colocó la fotografía de Rico en el aparcamiento sobre el escritorio. La luz fluorescente proyectaba sombras sobre el rostro del subjefe mientras sostenía el teléfono en la oreja. Pero no sé lo que dice. Podría ser traición. Podría ser Rico jugando a dos bandas para obtener un beneficio privado mientras sigue siendo leal a ti. Podría ser cualquier cosa. No es suficiente para condenarlo. Reed se levantó, caminó hacia la ventana y se detuvo en el lugar familiar donde siempre se paraba cuando necesitaba contenerse, con los puños apretados a los costados. Entonces, ¿me estás diciendo que espere? Te estoy diciendo que esperes. Un traidor se delatará si cree que está a salvo. En el momento en que actúes, le dirás que lo estás vigilando, y entonces borrará pruebas, cambiará de táctica, o peor aún, atacará primero. La paciencia es el arma que más odias. Pero ahora mismo es lo único que mantiene la ventaja en tus manos. Reed no respondió. Miró el césped, donde la luz del sol de la mañana caía sobre el rocío, y se tragó la furia que le ardía en el pecho. Paciencia, lo más difícil del mundo para un hombre acostumbrado a resolver todo con fuerza inmediata. Pero se contuvo por Millie, porque si daba un paso en falso, no sería él quien pagara el precio. Mientras tanto, 2 pisos más arriba, se estaba llevando a cabo otra conversación. Rico Deonte estaba en el pasillo del sótano, de espaldas a la pared, con una taza de espresso en la mano, los ojos fijos en la escalera por donde June había pasado con Millie 10 minutos antes. Frank Russo estaba a su lado, y ambos hombres seguían mirando en la dirección en la que June había desaparecido. ¿Te has fijado en esa chica?, preguntó Rico, con voz baja, sin apartar los ojos de las escaleras. Frank se encogió de hombros. Una limpiadora ascendida. Es asunto del jefe. Yo no me meto. Rico tomó un sorbo lento de espresso. Ya no es solo una limpiadora, Frank. Está al lado de Millie todo el día. Estar al lado de Millie significa estar al lado de la habitación del jefe. Estar al lado de la habitación del jefe significa oír lo que no debería oír, ver lo que no debería ver. Frank permaneció en silencio, esperando. Rico dejó la taza de espresso en el alféizar de la ventana y se volvió hacia Frank, con los ojos fríos. Esa chica sabe demasiado. No dijo nada más. No tenía por qué. Frank entendió. En este mundo, esa frase no era una observación, era un veredicto. Y arriba, en el segundo piso, June le daba a Millie su papilla matutina, completamente ajena a que su nombre acababa de ser puesto en la balanza por hombres para quienes la vida y la muerte no eran más que un cálculo de ventajas. 3 días después de la conversación entre Rico y Frank en el pasillo del sótano, June encontró algo que nadie sabía que se había caído. Esa tarde, Millie se durmió la siesta antes de lo habitual. June aprovechó el tiempo para ordenar la habitación de la bebé, limpiar el suelo, enderezar el estante de los juguetes y comprobar la temperatura de la habitación. Siempre limpiaba a fondo, no porque nadie se lo exigiera, sino porque el hábito de 2 años fregando suelos se había instalado en sus manos. Cuando se arrodilló para limpiar debajo de la cama de Millie, sus dedos tocaron algo. Un pequeño papel doblado por la mitad. Lo sacó.
Un pequeño trozo de papel blanco, no más grande que la mitad de su mano, doblado en dos, yacía en la fina capa de polvo cerca de la pata de la cama. Como si se hubiera caído del bolsillo de la camisa o del pantalón de alguien cuando esa persona se inclinó cerca de la cama, y luego hubiera sido pateado ligeramente debajo sin que nadie se diera cuenta. June lo abrió. Dentro, escrito a mano con tinta de bolígrafo negra, había un número de teléfono de 10 dígitos, y debajo, una línea escrita en taquigrafía inglesa. Fase 2, después de la manta. June lo leyó de nuevo. Fase 2, después de la manta. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero sus manos no temblaron. 8 años sobreviviendo en Brownsville desde que su mundo se desmoronó, le habían enseñado algo que ninguna clase podría enseñar. Cuando encuentras algo peligroso, no te quedas ahí mirándolo. No le preguntas a nadie. Y no piensas demasiado. Lo escondes, lo recuerdas. Luego se lo llevas a la persona adecuada. Sacó su viejo teléfono y tomó fotos del papel, por ambos lados, cada línea de la escritura clara. Luego dobló el papel de nuevo y lo metió en la última página del cuaderno de Benny, donde anotaba todo lo importante. Miró a Millie, que seguía durmiendo plácidamente en la cama, con la cara rosada y sana, la respiración ligera y uniforme, sus deditos envueltos sin fuerza alrededor de la oreja de un pequeño oso de peluche. Entonces June se levantó, salió de la habitación y bajó directamente al primer piso. Llamó a la puerta del estudio de Reed. No esperó mucho. Adelante. Reed estaba sentado detrás del escritorio revisando papeles, con un vaso de whisky a su derecha. La miró, y por la mirada en los ojos de June, supo de inmediato que no se trataba de que Millie necesitara un cambio de pañal o se hubiera quedado sin leche. June se acercó al escritorio, dejó el cuaderno de Benny, lo abrió por la última página, sacó el trozo de papel y lo empujó hacia Reed. Encontré esto debajo de la cama de Millie. Estaba cerca de la pata de la cama, más adentro, como si se hubiera caído del bolsillo de alguien. Reed cogió el papel con una mano. Lo abrió. Lo leyó. Su rostro no cambió. Ni un solo músculo de su cara se movió, pero su mano derecha, la que sostenía el vaso de whisky, se apretó lenta y uniformemente hasta que una grieta recorrió el costado del vaso y el whisky se filtró entre sus dedos sobre el escritorio de roble. No miró el vaso. Sus ojos permanecieron fijos en las palabras. Fase 2. Después de la manta. Después de la manta. El alfiler en la manta de seda no fue un accidente. Eso ya lo sabía. Pero tampoco era el final. Había sido el primer paso, y alguien había estado lo suficientemente cerca de la cama de su hija como para planificar el siguiente paso. Reed dejó el trozo de papel, dejó el vaso de whisky agrietado, y por primera vez desde que June había entrado en esa habitación, la miró con una expresión diferente. No la mirada de un empleador a una sirvienta. No gratitud. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que la chica que estaba frente a él estaba protegiendo la vida de su hija con algo que ningún dinero podía comprar. Atención en los lugares que nadie más se molestaba en notar. Acabas de salvar a mi hija por segunda vez. June negó ligeramente con la cabeza. Solo estaba limpiando la habitación. El papel estaba debajo de la cama, en el polvo. Fue solo casualidad. Reed la miró, luego miró el papel y de nuevo a ella. June, en esta casa, nada es casualidad. Se levantó, cogió el vaso agrietado, lo apartó y caminó hacia la ventana, al lugar donde siempre se paraba. Ahora le daba la espalda. Su voz más baja ya no hablaba tanto con June como consigo mismo. Alguien está lo suficientemente cerca como para entrar en la habitación de mi hija. Lo suficientemente cerca como para dejar caer esto sin saberlo. Y están planeando algo más grande que un alfiler. Se volvió. Yo me encargaré de esto, pero tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Quédate cerca de Millie. Mantén los ojos abiertos. Mantén los oídos abiertos. Y si ves algo más, por pequeño que sea, tráelo directamente aquí. No se lo digas a nadie más. A nadie. June asintió. Cogió el cuaderno de Benny, lo cerró de nuevo
y caminó hacia la puerta. Para cuando la pesada puerta de roble se cerró tras ella, Reed ya tenía el teléfono en la mano, llamando a Gideon. Y arriba, en la habitación de Millie, la bebé seguía durmiendo plácidamente, sin saber que la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Una semana después de la nota debajo de la cama, Renee apareció en la puerta de la finca. Era la esposa de Tommy, la esposa de un soldado de bajo nivel a cargo del transporte de carga en el puerto. El tipo de hombre que trabajaba en silencio, nunca levantaba la voz y había sido leal a Reed desde antes de que naciera Millie. Renee tenía 28 años, el pelo castaño recogido apresuradamente, ojeras bajo los ojos y su hija de 4 años en una cadera. Pidió ver a Reed, pero el guardia de la puerta le dijo que estaba ocupado en una reunión en el sótano. Renee se quedó allí, con los ojos rojos, sin saber a dónde ir, hasta que June cruzó el patio con Millie en brazos. June miró a Renee y reconoció esa cara de inmediato. No porque conociera a Renee, sino porque conocía esa expresión. Era la cara de una madre que sabía que algo andaba mal con su hijo, y nadie le creía. June había llevado esa cara una vez, 8 años antes, en una clínica comunitaria de Brooklyn, cuando a nadie le importaba escuchar lo que decía sobre Benny. ¿Necesitas ayuda?, preguntó June con voz suave, sin entrometerse, solo abriendo una puerta. Renee la miró a Millie en sus brazos y decidió confiar en ella. Durante el último mes, June se había convertido en el nombre que las esposas y los hijos de los hombres susurraban entre sí cuando necesitaban que alguien los escuchara. No un médico, no un consejero, solo alguien dispuesto a sentarse y a hacer las preguntas correctas. Gloria les había hablado de June, Nain también. La voz se había corrido en el pequeño círculo de mujeres que vivían al margen del hampa. Había una chica en la finca, antes limpiadora, ahora cuidando a la hija del jefe, y sabía escuchar, preguntar y no juzgar. June llevó a Renee a la cocina, le sirvió agua y sacó una silla. Millie se sentó a su lado en su cochecito, mordiendo tranquilamente un anillo de dentición. La hija de Renee se sentó en el regazo de su madre, con los ojos apagados, la cabeza caída sobre su hombro, sin siquiera molestarse en mirar a su alrededor. La niña tenía 4 años, pero parecía que acababa de despertar de un sueño que había durado todo el día. ¿Qué le pasa?, preguntó June. Renee comenzó a contarle, hablando rápido, de forma enredada, como si temiera que si se detenía, no se atrevería a continuar. Han pasado 2 semanas. Está cansada todo el tiempo. No juega, no corre, solo quiere estar acostada. La llevé al médico 2 veces. La primera vez, el médico dijo que no dormía lo suficiente y le dio vitaminas. La segunda vez, un médico diferente dijo que los niños pasan por fases en las que se vuelven menos activos, que era normal. Pero yo conozco a mi hija. Ella no es así. Solía correr todo el día y nunca se cansaba. Se subía a todo, tanto que tuve que cerrar con llave la puerta del balcón. Y ahora solo se sienta en un lugar, mirando a la pared. June miró a la niña. Sus ojos no estaban febriles. Su piel no estaba pálida. No había signos evidentes de enfermedad, pero ese agotamiento, esa apatía, no pertenecían a una niña sana. June preguntó con calma, una pregunta a la vez. ¿Ha cambiado algo en lo que come o bebe? Renee negó con la cabeza. Sigue comiendo normal, arroz, fideos, fruta. ¿Alguien le ha enviado comida o bebida recientemente? ¿Un regalo? ¿Una caja de regalo? ¿Algo inusual? Renee comenzó a negar con la cabeza, luego se detuvo. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si acabara de recordar algo que no había pensado que importara antes. Hace casi 3 semanas, llegó a casa una caja de zumo de frutas orgánico, 6 cartones pequeños, bien empaquetados. La caja decía que era un regalo de la organización, agradeciendo a Tommy su lealtad. Pensé que era normal. La organización a veces envía regalos a las familias de los hombres. A mi hija le encantó. Bebía un cartón cada día. June sintió un escalofrío en la nuca. No le dijo nada a Renee. Solo le dijo que esperara, y luego llevó a Millie directamente a buscar al Dr. Shaw. Él estaba en la sala médica del primer piso,
donde venía una vez a la semana para examinar a Millie. June habló rápida y directamente. Necesito que le hagas un análisis de sangre a una niña de 4 años. Ha tenido una fatiga inusual durante 2 semanas. Los médicos de fuera dijeron que estaba bien, pero ha estado bebiendo zumo de frutas de una fuente no verificada. Creo que hay algo en él. El doctor Shaw miró a June. Un mes antes se habría negado, pero un mes antes tampoco habría creído que la chica que limpiaba los suelos encontraría el alfiler que él y la doctora Voss habían pasado por alto. Asintió, recogió sus materiales y siguió a June hasta la cocina. Le sacó sangre a la niña y la envió para un análisis prioritario. Los resultados llegaron en 4 horas. Había una dosis baja de sedante en la sangre de la niña, del tipo que se usa en medicamentos para dormir para adultos, mezclado en una cantidad muy pequeña, suficiente para causar fatiga prolongada, falta de energía y apatía, pero no lo suficiente como para crear un peligro inmediato o el tipo de síntomas que un médico común detectaría durante un examen general. Alguien lo había mezclado en el zumo de frutas con una precisión aterradora, suficiente para dañar, no suficiente para dejar rastros obvios. El doctor Shaw le llevó los resultados a Reed. June fue con él. Reed los leyó, su rostro aún inexpresivo, pero se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Gideon rastreó la caja de zumo de frutas en 2 días. La caja había sido pedida en una tienda orgánica de Stamford, pagada en efectivo, enviada a través de un servicio de entrega, y el comprador había usado un nombre falso. Pero la cámara de la tienda capturó al hombre que hizo el pedido, un conductor que Gideon reconoció como el conductor de respaldo de Rico, el que solía hacer recados para el subjefe. El patrón estaba claro ahora. El alfiler en la manta de Millie, la nota de fase 2 en la habitación de Millie. El zumo de frutas con sedantes enviado a la casa de un subordinado. Rico no solo estaba apuntando a la hija de Reed, estaba creando inestabilidad desde dentro, sacudiendo a las familias de los hombres bajo el mando de Reed, sembrando sospechas, sembrando miedo, para que cuando llegara el momento de hacer su movimiento y tomar el poder, los cimientos de Reed ya estuvieran podridos por dentro. Reed se paró en la ventana de espaldas a June y Gideon. Su voz era baja, uniforme y más fría que cualquier cosa que ella le hubiera oído decir antes. Suficiente. Convoca una reunión a puerta cerrada. La reunión tuvo lugar a las 10 de esa noche en la sala de conferencias del sótano, la habitación en la que June nunca había entrado y nunca había imaginado que lo haría. Paredes de hormigón, luz amarilla, una larga mesa de madera, sin ventanas. Reed se sentó a la cabeza de la mesa. Gideon se sentó a su derecha. 4 hombres de alto rango se sentaron a ambos lados, con los rostros tensos, en silencio. Rico Deonte se sentó frente a Reed, en el otro extremo de la mesa, con una taza de espresso delante, su postura relajada, una pierna cruzada sobre la otra como si fuera una cena normal. June estaba de pie en la esquina de la habitación, junto a la puerta. No se sentó. Reed no la invitó a sentarse, y ella no lo pidió. Sabía que estaba allí no porque tuviera derecho a estarlo. Estaba allí porque era un testigo. Reed comenzó sin rodeos. Colocó 4 cosas sobre la mesa, en orden. El pequeño alfiler de plata dentro de una bolsa con cierre. La fotografía ampliada del borde de la manta que mostraba que el alfiler había sido insertado desde el exterior. La nota que decía fase 2, después de la manta. Y el resultado del análisis de sangre de la hija de Renée, que enumeraba claramente el compuesto sedante. Hace un mes, mi hija lloró durante 7 horas por este alfiler. Un especialista confirmó que el alfiler fue insertado en la manta deliberadamente después de la producción. El paquete pasó por 3 personas antes de llegar a la habitación de Millie. El transportista está limpio. Frank tiene imágenes de cámara que prueban su parte. Eso deja a una persona. No miró a Rico todavía. Continuó. Esta nota fue encontrada debajo de la cama de mi hija. Fase 2, después de la manta, lo que significa que el alfiler fue solo el primer paso. Empujó el resultado del análisis hacia el centro de la mesa.
A la hija de Tommy se le dio zumo de frutas con una dosis baja de sedante durante 2 semanas. El zumo fue enviado en nombre de la organización a través de un intermediario. Las imágenes de la cámara de la tienda muestran que el hombre que hizo el pedido era el conductor de respaldo de alguien en esta sala. Y luego, miró a Rico, el teléfono secundario prepago de alguien en esta sala ha estado en contacto con la organización que controla los puertos del sur todos los jueves por la noche en el aparcamiento del cuarto piso en Stamford. La habitación se quedó en silencio. Los 4 hombres de alto rango miraron de Reed a Rico y luego a la mesa. Nadie quería estar en el lado equivocado en los próximos 10 segundos. Rico dejó su taza de espresso. Lentamente, no miró las pruebas sobre la mesa. Miró directamente a Reed. Me estás acusando. Estoy exponiendo la verdad. Si se convierte en una acusación, depende de tu respuesta. Rico se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y luego giró la cabeza hacia la esquina donde estaba June. ¿La verdad? ¿La verdad de quién? Señaló a June. ¿La de ella? Esa chica de la limpieza que recogiste porque sabe cómo calmar a una niña. Confías más en su palabra que en la mía después de haber estado a tu lado durante 20 años. Rico se puso de pie. Su silla raspó hacia atrás. Su voz se elevó. ¿No lo ves? Quiere ascender. Está inventando historias, creando méritos para sí misma, convirtiéndose de un trapo de fregar en alguien indispensable. Y tú te lo estás creyendo. Se volvió hacia June y dio 2 pasos hacia ella. ¿Sabes cuál es tu lugar? No eres nadie. Viniste aquí a fregar suelos y deberías volver a fregar suelos antes de meterte en un lugar al que no perteneces. June no retrocedió, no bajó la mirada, no tragó saliva, miró directamente a los ojos de Rico, y bajo la luz amarilla de esa habitación sin ventanas del sótano, su voz sonó clara, cada palabra afilada. Ni fuerte, ni suave, solo lo suficientemente firme para que todos en la mesa la oyeran. Tienes razón, soy una chica de la limpieza. No soy nadie, pero también soy la que se agacha lo suficiente como para ver las cosas que ustedes, los hombres, están demasiado altos para notar. La habitación se quedó quieta. 2 de los hombres de alto rango se miraron. Uno de ellos asintió levemente, de forma involuntaria. Rico abrió la boca para seguir hablando, pero Gideon habló desde la derecha de Reed. Su voz de anciano era lenta y uniforme. El tipo de voz que todos en la habitación sabían que debía ser escuchada cuando hablaba. Rico, te conozco desde hace 20 años. Te he respetado, pero las pruebas no mienten. El alfiler no fue un defecto de fábrica. La nota no se escribió sola. El sedante no saltó al zumo de frutas por sí mismo. Y tu conductor de respaldo no fue a comprar bebidas para las esposas e hijos de nuestros hombres sin órdenes. Gideon puso ambas manos sobre la mesa y miró directamente a Rico. Explícalo, Rico. Explícanoslo a todos. Rico estaba en medio de la habitación, entre June y la mesa, entre 20 años de falsa lealtad y 4 paredes de hormigón sin salida. Sus ojos se movieron de Gideon a Reed, a los 4 hombres silenciosos, y luego de vuelta a June. Y en ese momento, en sus ojos, June vio algo que había visto muchas veces en Brownsville. Un animal acorralado sin lugar a donde retirarse, preparándose para morder. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Rico llevó su mano derecha a la espalda, sacó la pistola de la cintura de sus pantalones y apuntó directamente a Reed. El movimiento fue rápido y limpio, el movimiento de un hombre que había practicado toda su vida. Los 4 hombres de alto rango en la mesa empujaron sus sillas hacia atrás de inmediato. Gideon no se movió. Reed no se movió. June, de pie en la esquina de la habitación, a solo 2 pasos de Rico, sintió que el aire se espesaba como el hormigón. 20 años, dijo Rico, con la voz temblorosa. No de miedo, sino de algo más profundo que el miedo. Algo que se había estado pudriendo dentro de él durante 2 décadas y que solo ahora se estaba abriendo. 20 años estuve a tu lado. 20 años maté por ti, negocié por ti, corrí el riesgo por ti. ¿Y qué obtuviste tú? Todo. Porque eres el hijo de tu padre, porque lo heredaste. ¿Y yo? Construí cada ladrillo de este imperio con sangre.
¿Y qué obtuve? Subjefe. Un título sin sentido para que pudieras mandarme como a un sirviente. El cañón del arma apuntaba directamente al pecho de Reed. Reed no retrocedió. Sus ojos permanecieron en Rico y no había ira en ellos. Solo la tranquila decepción de un hombre que acababa de confirmar lo que había sospechado, pero nunca había querido creer. Baja el arma, Rico. No. Rico retrocedió un paso, y ese único paso lo llevó exactamente a donde estaba June. Su mano izquierda se disparó, agarró a June por el cuello y la atrajo hacia él. June perdió el equilibrio y cayó contra el cuerpo de Rico. Y antes de que pudiera reaccionar, el cañón había dejado el pecho de Reed y estaba presionado contra su sien. Acero frío, duro contra su piel. June podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos, rápidos y salvajes, pero su cuerpo no se resistió. Instinto de Brownsville. Cuando estás acorralado no te asustes, no luches, quédate quieto, respira, espera. Esta chica sabe demasiado, dijo Rico, su aliento caliente contra la nuca de June, su mano apretando su cuello. Encontró el alfiler, encontró la nota, encontró el zumo de frutas. ¿Cómo sabe una chica que friega suelos dónde mirar, a menos que alguien se lo diga? ¿O la pusiste aquí desde el principio? Reed ha sospechado de mí durante mucho tiempo, ¿verdad? Reed dio un paso adelante, solo uno. Su rostro no cambió. Ni un músculo se movió. Ni un ojo se entrecerró, pero su mano derecha, colgando a su lado, temblaba ligeramente, casi imperceptible. Pero June lo vio. Por el rabillo del ojo, vio la mano del jefe de la mafia temblando por ella. Suéltala. 3 palabras. Su voz era plana, pero cada palabra llevaba el peso de 20 años de poder absoluto. Rico rió, un sonido seco y roto. El jefe más despiadado de la costa este. El hombre al que toda la ciudad teme, ablandándose por una chica que solía fregar suelos. Por una chica con un trapo y un cubo. Reed dio otro paso. La distancia entre él y el arma presionada en la cabeza de June era ahora de menos de 2 metros. Lo digo una vez más. Su voz bajó, tan bajo que ya no sonaba como un discurso, sino como un gruñido contenido en su pecho. Suéltala. Gideon, que había permanecido inmóvil desde el principio, levantó silenciosamente su mano derecha hacia la mesa y golpeó 2 dedos contra la madera. 2 toques suaves, una señal. La puerta de acero detrás de ellos se abrió. 4 guardaespaldas entraron. Armas ya desenfundadas. 4 cañones apuntando a Rico desde 4 direcciones. Rico miró a su alrededor, miró a los guardias, miró a Reed, miró a Gideon, miró a los 4 hombres de alto rango en la mesa, ninguno de ellos moviéndose para ayudarlo. 20 años, y esto era todo lo que había ganado. 4 armas apuntándole, y ni un solo aliado. La mano de Rico soltó el cuello de June. El arma bajó. Los guardias se abalanzaron, lo tiraron al suelo y le esposaron las manos a la espalda. Rico no se resistió. Solo yacía allí, con la mejilla presionada contra el frío hormigón, sus ojos aún fijos en Reed. Y en esos ojos no quedaba odio, solo el vacío de un hombre que lo había quemado todo y no le quedaba nada que incendiar. June se quedó sola en la esquina de la habitación. Le temblaban las piernas, sus rodillas querían ceder, pero no cayó. Retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared, y luego se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo de hormigón. Ambos brazos envueltos alrededor del cuaderno de Benny contra su pecho, sujetándolo con fuerza, como si ese cuaderno fuera lo único que la mantenía entera. Reed vio cómo se llevaban a Rico, vio cómo se cerraba la puerta de acero. Luego se volvió hacia la esquina donde June estaba sentada en el suelo. Caminó hasta allí y se sentó en el frío hormigón a su lado. El jefe de la mafia más poderoso de la costa este. El hombre al que todos en la habitación acababan de mirar con miedo y reverencia. Sentado en el suelo del sótano junto a la chica que solía fregar suelos, como si fuera el único lugar al que pertenecía en ese momento. ¿Estás bien? June lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no cayeron lágrimas. Sus brazos seguían envueltos alrededor del cuaderno de Benny.
Estoy bien. Respiró hondo y temblorosamente. Luego preguntó, ¿está bien, Millie? Reed la miró. Acababa de tener un arma presionada en su cabeza. Acababa de casi morir en la sala del sótano de un imperio del Hampa donde no pertenecía. Y lo primero que preguntó fue por su hija. La comisura de la boca de Reed se levantó. No una sonrisa, solo la sombra de una, delgada como el humo, pero era lo más parecido a una sonrisa real que había lucido en muchos años. Millie está bien. Se quedaron sentados en el frío suelo de hormigón, en la sala del sótano que acababa de presenciar el colapso de 20 años de traición, y ninguno de los dos dijo otra palabra. Pero en ese silencio algo había comenzado que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Gideon le preguntó a Reed a la mañana siguiente, mientras Rico todavía estaba retenido en la habitación cerrada del sótano. ¿Cómo quieres que se maneje esto? En su mundo, esa pregunta solo tenía un significado, y la respuesta habitual nunca tenía nada que ver con un tribunal. Reed estaba junto a la ventana de su estudio, mirando el césped donde Millie estaba sentada en su cochecito bajo la sombra del roble. June a su lado, leyéndole algo en voz alta a la bebé. Los observó durante mucho tiempo antes de responder. Entrégalo al FBI a través de nuestro canal. Que la ley se ocupe de él. Gideon guardó silencio durante 3 segundos. Fue el silencio más largo que el anciano había dedicado a cualquier respuesta de Reed. Luego asintió. De acuerdo. No preguntó por qué. No objetó. Gideon había vivido lo suficiente como para reconocer cuándo un hombre había comenzado a cambiar, y era lo suficientemente sabio como para no interponerse en el camino. Rico fue trasladado esa noche, en silencio, sin ruido, a través de una línea de comunicación que la organización Valente había mantenido con la Oficina Federal de Investigación durante años. El tipo de línea que ambas partes fingían que no existía, pero que ambas necesitaban. Las pruebas eran suficientes para asegurar que Rico no volvería a ver la luz del sol en mucho, mucho tiempo. La organización rival que controlaba los puertos del sur perdió a su único informante dentro del Imperio Valente, y sin Rico para guiarlos, se retiraron. No porque temieran a Reed, sino porque ya no tenían una forma de entrar. 2 semanas después de la reunión a puerta cerrada, Reed llamó a June a su estudio por segunda vez. Esta vez no estaba sentado detrás del escritorio. Estaba de pie junto a la estantería, con un delgado archivo en la mano. Quiero establecer una fundación de apoyo médico para niños de familias de bajos ingresos. Exámenes gratuitos, tratamiento gratuito, ningún niño rechazado por falta de seguro. Yo lo financiaré todo. Colocó el archivo sobre el escritorio. El nombre de la fundación es Fundación Benny. June se quedó quieta, miró el archivo, miró el nombre en la portada. Benny, el nombre de su hermano, el nombre del niño que dibujaba ciudades en las nubes y nunca llegó a terminarlas. El nombre del niño que murió en Nochebuena porque nadie estuvo dispuesto a escuchar cuando su hermana dijo que estaba realmente enfermo. Quiero que dirijas esta fundación, dijo Reed. No porque tengas un título en administración, sino porque sabes exactamente lo que se siente al estar en las puertas de un hospital y ser rechazado. No dejarás que eso le pase a nadie más. June no respondió de inmediato. Cogió el archivo, abrió la primera página y leyó los términos de establecimiento. Luego lo cerró de nuevo y miró a Reed. Lo haré, pero necesitas entender una cosa. Esta no es tu fundación, es la fundación de Benny. Tu nombre no aparecerá en ninguna parte. Reed casi sonrió. De acuerdo. Durante el mes siguiente, la Fundación Benny tomó forma. June la dirigía desde una pequeña habitación en el primer piso de la finca, una habitación que una vez fue el puesto de guardia del turno de noche. Naine, después de escuchar todo, dejó su trabajo como limpiadora y se mudó para ayudar a June a tiempo completo, manejando el contacto con las familias que necesitaban apoyo. Gloria, la cocinera de la finca, se ofreció voluntaria para preparar comida para los eventos de la clínica gratuita que la fundación celebraba cada mes. El doctor Shaw, después de todo lo que había pasado, llamó a June una mañana y dijo simplemente, «Examinaré a los pacientes de la fundación
de forma gratuita, una vez al mes. Considéralo mi forma de pagar la deuda que tengo por la noche en que no vi el alfiler. Pero el cambio más inesperado vino de Frank Russo. El mayordomo no se disculpó con June. No dijo una palabra sobre los meses en que le había puesto las cosas difíciles, hablado con insultos velados o asignado trabajo pesado. Solo hizo una pequeña cosa. En la primera mañana, June abrió la puerta de su nueva oficina. Una taza de café caliente ya estaba sobre el escritorio, junto con una pequeña nota escrita con la letra de Frank. La habitación ha sido limpiada. Si necesitas más estanterías, dímelo. June miró el café, miró la nota y entendió. En este mundo, esa era la disculpa más grande que Frank Russo era capaz de dar. Bebió el café, abrió el cuaderno de Benny en una página nueva y comenzó a escribir la primera lista de familias que necesitaban contactar. Fuera de la ventana, la luz del sol de Connecticut se extendía sobre el césped de la finca, y en algún lugar de arriba, en el segundo piso, Millie balbuceaba su primer sonido, que Gloria juró que sonaba como "ju". Lo que creció entre ellos no comenzó con palabras. No hubo una declaración, ni un momento repentino. Llegó a través de 5 momentos, 5 pequeños detalles, cada uno tan ligero como un aliento, pero más pesado que cualquier promesa. La primera vez fue una tarde de marzo. June mecía a Millie para dormir en la habitación de la bebé, tarareando algo suavemente, sin palabras, solo una melodía constante, su mano palmeando la espalda de Millie al ritmo. No sabía que Reed estaba en la puerta. Se quedó allí, con el hombro contra el marco de madera, los brazos cruzados sobre el pecho, viéndola cantar para dormir a su hija. El pálido resplandor amarillo de la lámpara de noche caía sobre el rostro de June, y él vio algo que nunca había visto en esa casa antes. Paz. Se quedó allí 10 minutos. Millie se había dormido profundamente al tercer minuto, pero él no entró. Cuando June comenzó a levantarse, él se dio la vuelta, caminando silenciosamente por el pasillo del ala oeste y de regreso a su habitación. June se volvió hacia la puerta y vio el pasillo vacío. Solo el débil olor a whisky aún flotaba en el aire. La segunda vez fue 3 semanas después. June cogió un resfriado, una fiebre ligera, su cuerpo agotado, pero aún así se levantó a las 6 para preparar el desayuno de Millie. Gloria la obligó a volver a la cama y dijo que ella se encargaría. June yacía en su habitación, con los ojos cerrados, una mano apoyada en el cuaderno de Benny por costumbre. Un golpe en la puerta. Abrió los ojos. Reed estaba afuera, sosteniendo un cuenco de gachas de pollo calientes en una bandeja de madera. Dejó la bandeja en la mesa junto a su cama, sin mirarla. Como si mirarla en ese momento rompiera algo que intentaba mantener intacto. Gloria lo hizo. Yo solo lo subí. No se lo digas a nadie. Luego salió y cerró la puerta. June miró el cuenco humeante de gachas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la estaba cuidando. No por deber, no por un contrato, solo porque él quería. La tercera vez fue una noche de mayo a las 3 de la mañana. June se despertó con el sonido de algo que venía de la habitación de Reed al final del pasillo. No era una conversación. Un grito, corto, agudo, luego silencio, luego otro grito. Una pesadilla. Se quedó quieta un minuto. Luego se levantó, caminó hacia su habitación y llamó suavemente. La puerta se abrió. Reed estaba allí, con el pelo revuelto, la camisa de dormir empapada de sudor, los ojos salvajes como un hombre que acababa de huir de algo de lo que aún no podía escapar, incluso después de despertar. Ella no preguntó qué había soñado. No preguntó si estaba bien. Solo dijo, «Te haré un té, manzanilla». A mi hermano le gustaba cuando no podía dormir tranquilo. Bajó a la cocina, hirvió agua, hizo 2 tazas, las subió. Se sentaron en la pequeña mesa junto a la ventana en la habitación de Reed, cada uno con una taza, sin decir nada. Afuera, el cielo de Connecticut era negro como el carbón. Sin luna, sin estrellas. Se quedaron allí hasta que el té se enfrió. Luego June se levantó, recogió las 2 tazas y volvió a su habitación. Sin buenas noches, no era necesario. La cuarta vez fue la más pesada. Una tarde,
June llevaba a Millie por el pasillo del sótano. Justo cuando la puerta de acero se abrió, vislumbró el interior. Hombres sentados alrededor de una mesa, pilas de dinero, papeles por todas partes. No se detuvo, no miró mucho tiempo. Pero esa noche, después de que Millie se durmiera, fue al estudio de Reed. ¿Quieres que Millie crezca viendo quién es su padre? ¿Quieres que esté orgullosa? ¿O quieres que tenga miedo? Porque si sigues ganando dinero de la forma en que lo estás haciendo, llegará un día en que sea lo suficientemente mayor para entender. Y ese día ya no serás su héroe. Reed no respondió. Su rostro se endureció, su mandíbula se tensó. Se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Desapareció de la finca durante 3 días. Nadie supo a dónde había ido. Sin llamadas, sin mensajes. June cuidó de Millie, dirigió la fundación y cada noche miraba por la ventana preguntándose si había ido demasiado lejos. Al cuarto día, estaba dándole gachas a Millie en la cocina esa mañana cuando Reed entró. Su barba no estaba afeitada. Ojeras bajo los ojos, pero algo en su mirada había cambiado. Se sentó en la silla frente a ella, miró a Millie, luego miró a June. Te odié porque tenías razón. Conduje durante 3 días tratando de encontrar una razón por la que estabas equivocada. No pude encontrar ninguna. Así que volví porque necesito que sigas teniendo razón, incluso cuando odio escucharlo. June no sonrió, pero acercó un poco el cuenco de gachas de Millie hacia él. Dale de comer, te echa de menos. Reed tomó la cuchara y por primera vez alimentó a su hija con su propia mano. Torpemente, las gachas terminaron por toda la barbilla de Millie, pero la bebé rió, y esa risa llenó la cocina más completamente de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. La quinta vez fue 4 meses después. Fuera del Tribunal de Familia en Manhattan, Paige solicitó la custodia de Millie, no porque quisiera a la niña, sino porque su abogado había calculado que la custodia abriría un camino hacia los activos de Reed. June ayudó a Reed a preparar el expediente. Los registros médicos diarios de Millie que June había guardado durante meses. Su horario de alimentación y sueño, informes de salud regulares del Dr. Shaw, fotografías de Millie cada semana, cada etapa de su crecimiento cuidadosamente registrada en el cuaderno de Benny. El tribunal revisó el expediente, revisó las pruebas de que Paige había estado completamente ausente de la vida de su hija desde el divorcio y le otorgó a Reed la custodia total. Fuera del juzgado, era septiembre en Nueva York. Luz solar pálida, viento fresco. Reed bajó las escaleras del juzgado, con June caminando a su lado. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces Reed extendió la mano y tomó la de June. Suavemente, sin apretar, simplemente la sostuvo. La primera vez que la había tocado. No un apretón de manos, no por accidente, sino a propósito. Lentamente, como si hubiera querido hacer esto durante mucho tiempo, pero hubiera necesitado esperar hasta que hubiera una razón lo suficientemente grande como para no poder seguir mintiéndose a sí mismo. June sintió su mano, cálida, ancha, una mano que había hecho muchas cosas crueles, pero que ahora sostenía la suya con un cuidado que nunca había sabido que poseía. La dejó estar durante 3 segundos. Luego retiró su mano suavemente, no bruscamente, no porque no la quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que si dejaba su mano allí un segundo más, querría más que eso. Y querer más que eso en el mundo de Reed Valenti era lo más peligroso que una chica de Brownsville podría permitirse. Millie cumplió 2 años un domingo de octubre, bajo la pálida luz dorada del sol de Connecticut, con las hojas de los robles afuera comenzando a enrojecer. La pequeña fiesta se celebró en el comedor de la finca, sin flores elaboradas, sin empresa de eventos contratada. Solo un pastel blanco que Gloria había hecho ella misma desde las 4 de la mañana, unos globos que Nain había inflado hasta que su cara se puso morada, y un oso de peluche de casi la mitad del tamaño de Millie, que el Dr. Shaw trajo en una caja envuelta con una cinta torpe. La lista de invitados se podía contar con las 2 manos. Gideon se sentó en la esquina de la habitación, con un vaso de whisky en la mano, sus ojos más suaves de lo habitual, mientras veía a Millie coger glaciado con ambas manos y embadurnarse toda la cara.
Nain y Gloria estaban una al lado de la otra, Gloria riendo mientras limpiaba la cara de Millie. El doctor Shaw estaba de pie con los brazos cruzados, incómodo en medio de una fiesta infantil a la que claramente no estaba acostumbrado. Unos pocos hombres de confianza estaban cerca, hombres que normalmente llevaban armas en sus cuerpos, pero que hoy aplaudían y cantaban «Feliz cumpleaños» desafinadamente. Reed estaba más atrás, apoyado en la pared, observando en silencio a su hija. Millie estaba sentada en su trona, con glaseado en la cara, los ojos brillantes, el pelo en suaves rizos. Y cuando giró la cabeza para buscar a alguien en la habitación, no llamó a papá. Llamó. Juju, Juju. June estaba cerca de la puerta de la cocina, con una toalla de papel en la mano. Cuando escuchó eso, se quedó helada por un momento. Juju, el apodo que Millie había inventado porque no podía pronunciar June. Dos sílabas cortas resonando en una habitación llena de hombres peligrosos y glaseado por toda la mesa. Y era el sonido más hermoso que June había oído desde la última vez que Benny la llamó hermana. Se acercó, levantó a Millie en sus brazos, y la niña rodeó el cuello de June con sus brazos, manchando de glaseado el hombro de la blusa de June. A June no le importó. Abrazó a la niña con más fuerza, cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, vio a Reed mirándola desde el otro lado de la habitación. No sonrió, no asintió, solo miró, pero sus ojos decían más que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. La fiesta terminó a las 8 de esa noche. Millie dormía profundamente en su cama, con la barriga llena, una mano todavía aferrada a su nuevo oso de peluche. Todos los invitados se habían ido a casa. La finca se había sumido en el silencio. June subió al balcón del tercer piso, en el lado este. Conocía ese lugar mejor que nadie. 2 años antes, había fregado el suelo de ese balcón cada noche, con las rodillas presionadas contra la piedra fría, las manos escurriendo un trapo sobre un cubo de agua, mirando el césped negro y pensando en nada más que en terminar antes de las 5 de la mañana. Ahora estaba allí, con las manos apoyadas en la barandilla, el viento de octubre rozándola ligeramente, y su vida había cambiado tan completamente que no podía decir exactamente cuándo había comenzado a cambiar. Se oyeron pasos detrás de ella. No se dio la vuelta. Sabía quién era. Reed se paró a su lado, a un brazo de distancia, mirando en la misma dirección. El silencio se extendió entre ellos durante mucho tiempo. Luego él habló, su voz baja y lenta, cada palabra extraída de su garganta con dificultad, como si cada palabra pesara más de lo que debería. No sé cómo decir esto. Sé cómo dar órdenes. Sé cómo amenazar. Sé cómo negociar. Pero esto es diferente, y no tengo palabras para ello. June lo miró. ¿Qué es diferente? Reed mantuvo los ojos en el césped oscuro. Tú. Una palabra, luego silencio. Luego continuó, todavía sin mirarla, como si mirarla ahora le impidiera terminar. No lo merezco. Sé lo que soy. Sé lo que estas manos han hecho. Sé lo que es mi mundo. Pero tú, se detuvo, respiró hondo y continuó. Me haces querer ser un hombre mejor. No porque me lo pidas, sino porque cuando estás cerca, puedo ver la versión de mí mismo que mi madre una vez esperó que me convirtiera. Y eso, se volvió para mirarla por primera vez desde que pisó el balcón. Eso me asusta más que cualquier enemigo que haya enfrentado. El balcón se quedó en silencio. El viento se movía suavemente. En algún lugar de la oscuridad, las hojas de los robles caían. June lo miró, miró esos ojos. Ojos que habían ordenado matar a hombres. Ojos que habían mirado a enemigos sin parpadear, pero que ahora la miraban con un miedo que no sabía cómo ocultar. Podría haber llorado. Podría haber dicho algo profundo, algo solemne, algo digno de un momento como este. Pero June no era ese tipo de persona. June era una chica de Brownsville, la que una vez había fregado el suelo de este balcón de rodillas, la que había enterrado a su hermano y había vuelto al trabajo al día siguiente. Miró a Reed y dijo, «Entonces me debes intereses por eso». Reed parpadeó, luego rió. No una risa educada,
No una risa burlona, una risa real que brotó de su pecho, seca, corta, inesperada incluso para él mismo, como la lluvia cayendo en un desierto. Tan rara que ambos sabían exactamente lo preciosa que era. Y allí, en el balcón del tercer piso donde 2 años antes ella se había arrodillado para fregar el suelo, mientras él ni siquiera sabía que existía, los dos estaban de pie, uno al lado del otro, a un brazo de distancia, y por primera vez esa distancia no se sentía como distancia en absoluto. 5 años después de esa noche en el balcón del tercer piso, Millie tenía 7 años, rizos castaños, ojos grandes como los de su padre, pero su sonrisa era la de June, el tipo de sonrisa que usaba toda su cara y no retenía nada. Esa tarde, Millie estaba sentada en el suelo del salón de la finca, con lápices de colores esparcidos por toda la alfombra, inclinada sobre una hoja de papel, dibujando con total concentración. Cuando terminó, corrió hacia June, que estaba sentada en el sofá leyendo archivos de la fundación, y le mostró el papel frente a la cara. «Yugu, mira». El dibujo mostraba a 3 personas. La más alta, a la izquierda, tenía el pelo negro y vestía ropa negra con la palabra papá escrita desordenadamente debajo. La más pequeña, en el medio, tenía rizos y un vestido rosa con Millie escrito debajo. Y la de la derecha tenía el pelo castaño y vestía de gris, con Yuyu escrito debajo. Los 3 se daban la mano. Sobre ellos había un sol amarillo tan grande como la mitad de la página. Debajo de ellos, en letras pequeñas y torcidas, estaban las palabras «Mi familia». June miró el dibujo y las lágrimas cayeron por su rostro. No porque estuviera triste, sino por Benny. Benny solía dibujar así también. Lápices de colores en el suelo de la cocina de su apartamento en el 5.º piso de Brownsville. Rodillas levantadas, lengua fuera cuando se concentraba. Ciudades en las nubes que el niño de 14 años nunca llegó a terminar. Millie no dibujaba mejor que Benny, pero Millie estaba viva. Y ese era el milagro que June nunca se había atrevido a pedir, pero que aún así le había sido concedido. Abrazó a Millie, la sostuvo con fuerza y lloró en el pelo de la niña mientras Millie le daba palmaditas en la espalda con una manita todavía cubierta de cera de colores. «Yuyu, ¿estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Dibujé mal?» «No, dibujaste el cuadro más hermoso del mundo». Reed tenía 42 años. Su pelo se había vuelto gris en las sienes, su rostro aún afilado, pero sus líneas se habían suavizado como piedra desgastada por el agua con el tiempo. Se había alejado de la mayoría de las operaciones del Hampa, dejando lo que quedaba a cargo de Gideon, y se había centrado en bienes raíces legales y en la Fundación Benny. No porque de repente se hubiera convertido en un santo, sino porque cada tarde, cuando llegaba a casa y veía a Millie correr para abrazar sus piernas, no quería que su hija creciera y un día se sintiera avergonzada al oír a la gente pronunciar el nombre de su padre. June tenía 33 años. Todavía vestía ropa sencilla. Sus manos todavía se agrietaban con el frío, aunque ya no sostenía una mopa. Y todavía guardaba el cuaderno de Benny en su mesita de noche. Pero ahora el cuaderno era 3 veces más grueso, lleno de papeles, registros y nombres. Cada nueva página contenía otro niño al que la fundación había ayudado. El niño del Bronx, cuyo asma fue detectado a tiempo. La niña de Newark, cuyo problema cardíaco fue diagnosticado correctamente antes de que fuera demasiado tarde. El niño de Camden, cuya madre había sido rechazada por los médicos 3 veces hasta que June se sentó y escuchó a esa madre, hizo las preguntas correctas y la envió al médico correcto. Esa noche, Millie dormía. Su habitación estaba en silencio. La luz de noche era de un dorado pálido. El oso de peluche de su segundo cumpleaños todavía estaba junto a su almohada, aunque el relleno se había vuelto blando y delgado. June se sentó junto a la cama, acariciando el pelo de Millie. Reed entró en silencio y se paró al otro lado de la cama. Miraron a Millie dormir, y sin decir una palabra, ambos supieron que en esa primera noche, hace casi 6 años, en esta misma habitación, el llanto desesperado de la bebé los había atraído el uno al otro, y ahora, la paz en su sueño era lo que los mantenía allí. Reed extendió la mano por encima de la cama y tomó la de June suavemente, como lo había hecho fuera del juzgado.
Pero esta vez, June no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él y los mantuvo allí. Benny habría estado orgulloso de ti. June lo miró, con los ojos húmedos, pero con una sonrisa en la boca. Benny me trajo aquí, a Millie, a ti. Cada niño que salvamos es un beso que le envío a él. Retiró suavemente la mano, abrió el cuaderno de Benny y sacó la pequeña fotografía guardada en la primera página. Era Benny a los 13 años, sonriendo ampliamente, con lápices de colores en la mano, los ojos brillantes. Colocó la foto en la mesita de noche de Millie, junto a la fotografía de Millie recién nacida que Reed había mantenido allí desde el día en que nació. Dos niños, uno que se fue, uno que vive. Uno, un dolor que se convirtió en fuerza. El otro, una fuerza que se convirtió en amor. Lado a lado, en la misma mesa, en la misma casa donde 6 años antes, una chica que limpiaba suelos había llamado a la puerta de la guardería y lo había cambiado todo. Y así es como termina esta historia. No con un milagro o dinero, sino con unas manos una vez agrietadas por cubos de agua, ahora sosteniendo la mano del hombre que el mundo teme, junto a la cama de la niña que ambos aman. Si esta historia te ha conmovido, por favor dale a me gusta, compártela y suscríbete para escuchar más historias cada día. Te agradecemos por quedarte con nosotros. Te deseamos a ti y a tu familia paz en cada día que venga. Adiós. Y nos vemos en el próximo video.